Y qué alegría poder estar acá con ustedes. Le tengo un especial cariño a esta casa. Tengo muy buenos amigos, jóvenes que para mí, que a pesar de que sean jóvenes, han sido de mucha inspiración. Así que agradecido del Señor de hoy día estar con ustedes. Y como bien decía Rafa, el día de hoy queremos dar inicio a algo que es un llamado para todos los hijos de Dios. Creo que hay llamados transversales que van más allá de la persona y que cubren, por así decirlo, a cada uno de los creyentes alrededor del mundo. Uno de estos llamados es lo que dice el capítulo 28, que está en el ADN de nuestra iglesia. Si ustedes se ponen a investigar nuestra iglesia, ustedes se van a dar cuenta que nuestra iglesia nace hace aproximadamente 70 años atrás, en Estados Unidos, en un movimiento universitario que iba a las universidades aquí a impactar jóvenes. Ese movimiento se le conoce como las cruzadas, la cruzada por Jesús en particular. El campus, efectivamente. Y de esa cruzada, ¿qué fue lo que ocurre? Salen misioneros a distintos países, llegando a Colombia y de Colombia luego a Chile. Y Mateo capítulo 28, del 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quién? A sus discípulos, ¿verdad? Les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Qué tremenda misión fue la que salió de los labios de Jesús antes de ascender a los cielos. Y hoy día en el siglo XXI, la verdad es que está resultando un fenómeno altamente complejo donde nos enfrentamos con el terrorismo, desastres naturales, esa paradigmática innovación tecnológica, el consumismo desenfrenado. Hoy día los malls están llenos, ¿ya? Yo me recuerdo que fui a comprar un regalo para Navidad en particular y yo me sorprendí porque yo entré a comprar un regalo, en escogerlo me demoré 5 minutos, en pagarlo y en salir del mall me demoré 2 horas. 2 horas. Y mientras yo estaba en el auto esperando, porque había una fila en el estacionamiento, yo estaba en el auto esperando para salir y decía, Señor, qué heavy, cómo el consumismo, este Dios consumo que hoy día ha venido a inundar muchos corazones. Y también nos enfrentamos a distintas ideologías muy peligrosas. Estamos viviendo un tiempo peligroso. Una extrema secularización, ¿ya?, aún dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces se está dando de manera extrema que dividimos las cosas de Dios con las cosas del mundo. O sea, yo sé y entiendo que para mí el día sábado es un día para venir a la iglesia, venir a mi encuentro familiar y buscar de Dios. Pero por otro lado, el día a día, semana a semana, yo no incluyo a Dios en mi vida. Entonces, aún dentro de la iglesia se está yendo esa secularización, se está dividiendo en nuestro corazón. No estamos incluyendo a Dios en todo. Dios no es el eje de nuestra vida, sino que Dios simplemente es uno más en una lista de prioridades. Esa es una realidad que hoy día vemos en la iglesia cristiana. Y en particular la iglesia de Occidente. ¿Y por qué la iglesia de Occidente? Y me gustaría dar esta diferenciación. Hay un documental que se llama Oveja en medio de lobos. Se lo recomiendo a todos, especialmente a los jóvenes que lo puedan ver. Se encuentra en YouTube. Y este documental trata de cómo el cristianismo ha crecido. Yo no sé si alguno lo ha visto, pero cómo el cristianismo ha crecido en el Medio Oriente. El Medio Oriente, la verdad, ser cristiano no es fácil. A diferencia de nosotros, que quizás la persecución más grande que podemos tener es que nos llamen canuto, o nos molesten, o nos priven de estar en un grupo social, allá ser cristiano implica dar tu vida. Y sabes, sorprendentemente es allá donde la iglesia ha crecido más rápidamente. Es allá donde la iglesia de Cristo pareciera estar viviendo en un poder sobrenatural
que caracterizaba a la primera iglesia. Muchas gracias. ¿Y qué pasa con nosotros? Yo creo que la iglesia de Occidente tristemente se encuentra en un largo periodo de declive, en donde comenzamos a hacernos preguntas importantes. Una de las preguntas que hacemos es, ¿va a servir más de lo mismo? Y acá entran todas las distintas estrategias que hoy día vemos en las iglesias de Occidente. Aún podemos ver cómo iglesias ya han dejado de ser iglesias y comenzaron a ser una tarima para shows, no sé cómo decirlo. Y otra pregunta que también nos hacemos es, ¿disponemos nosotros como Senlimi? ¿Disponemos nosotros de los recursos heredados necesarios como para hacer frente a esta extrema situación que hoy día está viviendo la iglesia? ¿Ustedes como personas disponen de los recursos necesarios para enfrentar esta situación? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de recursos necesitamos? Jeremías 6:16 dice algo muy interesante, porque a veces nosotros esperamos cómo hacerlo. Nos preguntamos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo es que yo puedo atraer a más personas? ¿Cómo es que yo puedo llenar estas sillas? ¿Cómo lo podemos hacer? Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad en él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas, ¿qué dijo el pueblo de Israel? No lo haremos, no andaremos por esas sendas antiguas. ¿Por qué para mí este es un pasaje muy interesante? Porque la verdad es que yo puedo pasar la vida pensando cómo crear el cristianismo, cómo crear iglesia, pero a veces es más sencillo parar, abrir la Biblia y ver qué es lo que dice la Biblia de cómo hacer iglesia. Esas sendas antiguas, esos recursos heredados que como hijos de Dios ya tenemos. Y debemos reflexionar. Tenemos un difícil camino por al frente nuestro y debemos recordar entonces cómo es que nuestros hermanos del pasado lo hicieron. ¿Entendemos la magnitud de la tarea que Jesús nos dio? Entendemos que si yo la escucho y leo incluso, o me dicen que hay que ir a las naciones a hacer discípulos, para mí humanamente hablando es algo imposible. ¿Yo ir a las naciones a hacer discípulos? Yo personalmente me veo muy débil como para hacerlo. Quizás los más jóvenes, que tienen harta fuerza. Yo todavía soy joven, pero a mí ya me empieza a doler la rodilla. Yo de repente cuando estoy cantando la alabanza, la oración y canto muy fuerte, después me queda la garganta ahí como media adolorida. Entonces yo me veo y yo digo, yo no voy a recuperar más fuerza, no voy a recuperar más voz. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? La tarea principal sigue siendo tratar de identificar que el movimiento iniciado por Jesús, esa senda antigua, fue un movimiento orgánico de personas, no fue un movimiento estático, sino que hubo movimiento dentro de este, valga la redundancia, movimiento. Hubo algo que generó gran impacto. Y hoy ha llegado la hora de entender y de vivir que somos una iglesia misional. Si hay unas características, además de ser cristocéntrica, entre muchas otras, es que somos una iglesia llamada a las misiones. Dentro de este documental que yo les comento que habla del Medio Oriente, que muestra cómo está creciendo la iglesia cristiana en ese lugar, hubo una familia. Iba a mostrar el video, pero se me ocurrió muy tarde como para mandarlo al equipo. Pero en este documental, una familia que estaba allá, que se convirtieron al cristianismo, comenzaron a correr riesgo, su vida estaba en peligro, entonces tomaron la decisión de viajar a Estados Unidos. Una potencia mundial, aún desde la perspectiva cristiana. O sea, de Estados Unidos han salido misioneros a todo el mundo. Ellos llegan, están un par de meses y ellos conversan y dicen,
necesitamos devolvernos. Y la esposa diciendo, ¿por qué? ¿Por qué es que nosotros necesitamos devolvernos? Acá estamos relativamente cómodos. Tenemos casa, nuestra vida no corre peligro. Pero ¿saben cuál es la conclusión a la que llegan? Ellos dicen, hemos llegado a este lugar y como que nuestro cristianismo se ha apagado. Como que estamos durmiendo. Y ellos usan una frase muy interesante. Dicen, en Occidente, yo me di cuenta, dicen ellos, hay una canción de cuna satánica que está haciendo que la iglesia se quede dormida. ¡Wow! Yo dije, eso es tremendo, porque aún ellos están dispuestos a viajar hacia Irán y poner en riesgo su propia vida para que su cristianismo no se apague, no se duerma. Eso para mí definitivamente es decir como, wow, Señor, y yo alegando porque hace frío, o alegando porque hace calor. Definitivamente, este desafío de la Gran Comisión no es una amonestación, es más bien un recordatorio de lo que debemos hacer. Y quiero invitarlos a Romanos capítulo 10, del 14 al 15. Chiquillos, ustedes me dicen hasta qué hora tengo, por favor, ¿ya? Romanos capítulo 10, del 14 al 15. Dice, hay una canción, de hecho muy buena. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. El apóstol Pablo fue inflexible en este pasaje, advirtiendo que la gente no se va a imaginar el mensaje por sí mismo. La gente no se va a imaginar el evangelio por sí sola. Es más, podríamos estar nosotros siendo de mucho testimonio para ellos. Podríamos ser esos cristianos contagiosos que queremos comenzar a ver hoy día. Pero aún así no será suficiente. Porque la gente, las personas necesitan escuchar el evangelio, escuchar el mensaje de Cristo. Y por ende, alguien que se los diga. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Yo puedo ser de mucho testimonio, y es verdad, eso va a hablar mucho por nosotros. Pero la gente necesita oír el evangelio. Lo necesita con urgencia. El mismo evangelio que nosotros escuchamos. Entonces yo les quiero mostrar un pequeño video. Les quiero mostrar un pequeño video y quiero preguntarles, ¿qué tanto estamos dirigiendo nuestras conversaciones hacia temas espirituales? ¿Qué tanto estamos dirigiendo la conversación del día a día hacia ser alguien que comparte el mensaje de Jesucristo? Entonces les quiero mostrar este pequeño video que para mí fue muy interesante. No habla del evangelio, pero sí quiero sacar algunas conclusiones de este video. Por favor, chiquillos. Para los que son acá buenos para los negocios, ya tienen hartos datos importantes. Pero para el Benja que está abriendo su barbería, ¿cómo convences a un inversionista en 20 segundos? Una excelente pregunta. Pero trasladándolo hacia lo que nos convoca. Si tuvieras 20 segundos, tan solo una subida de ascensor, para compartirle a una persona que está muriendo, ¿qué le dirías? ¿Cómo lo harías? ¿Qué gancho ocuparías? ¿Cómo usted? ¿Será esa la forma correcta? Creo que es desafiante. Esto definitivamente es muy desafiante.
Ahora, hay aspectos curiosos dentro del video, que ahí había una señorita que como que lo aconsejaba, ¿o no? Bueno, la Biblia dice que nosotros tenemos un ayudador que nos va a dar qué hablar, cuando sea el momento para hablar. Pero si tuvieras una subida de ascensor, eres el último cristiano de Chile. Tu misión, ganar Chile para Cristo. Y vives en un edificio, en el piso 12, y tienes que partir con tu edificio. Y tú sabes que en el ascensor te vas a encontrar con muchos vecinos que si tú vas a tocarle la puerta no te van a abrir. ¿Cómo le compartes de Cristo? ¿Acaso 20 segundos son suficientes para que Él pueda ver en ti el testimonio de lo buen cristiano que tú eres? Yo creo que 20 segundos es poco tiempo. Estas conversaciones parten con, primeramente, una certeza clara, una convicción en lo profundo de tu alma. ¿Tienes seguridad que desde lo profundo de tu corazón, que no solo tu vida es mejor ahora que tienes a Cristo, sino que también la vida de esa persona puede ser mucho mejor con Cristo? ¿Crees de todo corazón que la vida de los demás también será mejor? Ni siquiera puede ser mejor. Porque el puede comienza a generar la duda. Mira, yo te digo que tu vida puede ser mejor. Ya, puede que sí, puede que no. Y ojo, que no estamos hablando de prosperidad, no estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de que la gente tiene necesidad del alma y necesidad de salvación. ¿Tienes convicción tú de que tu vida es mucho mejor ahora que antes? ¿Y tienes convicción tú y la certeza de que si la otra persona tiene a Cristo, su vida va a ser mejor a como lo viene siendo hasta ahora? ¿Tienes esa certeza? Si no, tienes que partir por ahí. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, y oraron por esto los chiquillos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él hace algo totalmente nuevo. ¿Has visto eso en tu vida? Si te juntas con un amigo de hace 15 o 20 años atrás, te va a decir, oye Rafa, que estás cambiado. Él se aprovechó mientras me estaba acá saludando y me va a aprovechar ahora en el tema. Rafa, que estás distinto. Te veo más contento, te veo más feliz, más alegre, más gozoso. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntame. O te va a decir, hola, igual que siempre. Te vengo a pillar en el mismo carrete, te vengo a pillar en la misma fiesta, en la misma disco. Rafa, ¿tú vas a disco? ¿No? ¿Qué dirían de ustedes entonces? Y quiero hoy día hablarles de 3 grandes puntos. ¿Cuántos? 3, ¿ya? Y cada punto tiene sus puntos, pero no lo voy a hacer tan largo. Rafa, tranquilo. Les voy a contar una anécdota. Rafa siempre es la persona que cuando yo estoy hablando, está atrás así como... Así. Yo he tomado la decisión más de alguna vez de no mirarlo. Sí, lo sé. Bueno, cosas que pasan tras cámaras. Primer punto. Este es un punto práctico, es un punto que nos puede ayudar con algunos consejos importantes para cómo hacerlo si estoy en un ascensor y tengo 20 segundos. ¿Ya? Hoy día, si hablamos de locución, de conversaciones, si estamos en una radio, de moderadores, etcétera, todo lo que tenga que ver con la comunicación. Hoy día hay distintos estudios, de hecho todos esos temas son motivo de estudio en universidades, en seminarios. Hay gente que va a seminarios para que le enseñen a cómo hablar. En las universidades hay ramos, en el colegio aún.
Hay ramos para enseñar a comunicar lo que tú tienes que comunicar. Entonces hoy día no estamos ni en la universidad, no estamos ni en una, ¿cómo llamarlo? Ni en un evento así de comunicación ni nada. Estamos en una iglesia y quiero darles 3 métodos, ¿ya? Del primer punto, porque el primer punto es métodos prácticos para iniciar una conversación contagiosa. Hoy día partimos, recuerden, ser un cristiano contagioso, que como decía el Rafa, no contagiar enfermedad, sino que contagiar vida. Primer punto, el método directo. Para el que le gusta anotar acá, aproveche. Este seminario lo voy a impartir después con un cobro más adelante. Método directo. Consiste en no esperar que se presenten las oportunidades, sino en crear la oportunidad. ¿Ya? ¿Y cómo puedes crear esa oportunidad? Con preguntas. Si tú estuvieras en un ascensor y ocupas el método directo, ¿cómo partirías la conversación? Quizás le preguntarías su nombre, está bien. Pero, ¿y después, cómo entrarías a lo espiritual? A ver, ¿cómo? Eres de acá, ya, como presentándote. Ya llevamos 10 segundos, quedan 10. ¿Qué pregunta le haces? ¿Te consideras buena persona? Son cosas que nos han enseñado, ¿cierto? Si murieras hoy, ¿dónde irías? ¿O alguna vez te has preguntado qué pasa después de la muerte? ¿Alguna vez te has preguntado quién es Jesucristo? Hola vecino, ¿cómo está? Quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado quién es Jesucristo? Está difícil en 20 segundos, dejémoslo ya en un minuto. Preguntas directas, vamos directo al grano. Directo al grano. O sea, sin rodeos. Acá mi misión es compartirte de Cristo, así que vamos con todo al tiro. Pero hay otro método, quizás no tan invasivo. No es que el primero sea malo, ¿ya? Y tú tienes que ver y pedir al Espíritu Santo que te ayude. Un método indirecto. Este método utiliza elementos de la conversación cotidiana, ¿ya? Para hacer un puente hacia lo espiritual. Por ejemplo, la música. Acá hay jóvenes que les gusta la música, yo lo he visto tocar, ¿o no? La música es un buen gancho. ¿Qué tipo de música escuchas? Oh, mira, yo toco alabanzas, oraciones al Señor. Ah, yo pensé que cantaban quizás qué cosas los cristianos. No, mira, te mando canciones, mira, para que las escuches. El deporte. ¿Quién de acá es el hombre que todos los fines de semana se va a jugar a la pelota? El Rafa, el Nico. ¿Juega a la pelota, Nico? Juega mal. Pensé que le estaba diciendo como mal así. Deportes, por ejemplo, algo cotidiano, con los chiquillos de la cancha, de la pichanga. Hace muchos años hubo un ministerio que se llamaba Santa Fe. Un ministerio que entrenaba jóvenes para jugar a la pelota. De hecho, le fue bastante bien, creo que llegaron a segunda, ¿o no? A tercera división. Eso es un buen equipo. No es fácil llegar a tercera división. ¿Y por qué se creó esto? Se creó para hablarle a los jóvenes del Señor. Entonces, después de todos los partidos, una cápsula, oración. Tengo un amigo en particular que se fue a vivir a Brasil para ser entrenador de fútbol y él vivía dentro del complejo del estadio y él me cuenta, hoy día habla con nosotros y nos dice, mira, yo estaba dentro del estadio, veía a los chiquillos todos los días, ¿qué más iba a hacer que hablarles del Señor? Le hablé del Señor, pues. Y levantó una célula en ese lugar. Y hoy día hay hombres, hay jugadores importantes en Brasil que están buscando del Señor. Pasatiempos, tu tiempo libre. ¿Cómo estás ocupando tu tiempo libre? Los negocios aún, ¿ya? A pesar de que yo soy de la idea de no involucrar todo, pero aún los negocios. Por ejemplo, les voy a contar uno. Hubo un momento en que nosotros teníamos que vender algo de la iglesia, del distrito.
y lo ofrecimos por Marketplace. Y viene la persona a verlo, le gustó, se lo va a llevar, pero en ese momento él entra a la iglesia y ve, hoy, ¿qué es esto? Y pregunta, ¿qué es esto? Y ahí aprovechamos los 20 segundos, ¿no? Mira, esto es una iglesia cristiana. Ah, hoy qué extraña la iglesia cristiana. Yo pensaba en templo, en esto, otro. No, es que somos casas e iglesias. Y ahí lo evangelizamos, le compartimos. Era un negocio, pero abrió paso para la evangelización. Las luchas, el sufrimiento. Si hay un problema común para todo el ser humano, es que todos han, en algún momento en su vida, sufrido. ¿Sabes? A veces nos quedamos solamente con lo que a mí me pasa, lo que a mi familia le pasa. Si abrimos los ojos y vemos lo que le está pasando a la gente de alrededor, te vas a dar cuenta que muchos están lidiando con sufrimiento. Y te vas a dar cuenta que muchos comparten tu mismo sufrimiento. La Biblia dice algo interesante con eso. Dice que hay hermanos en el mundo que están sufriendo lo que tú estás sufriendo. Pero aún la gente no convertida también sufre. También sufre. Dios, si te ha permitido vivir el sufrimiento, es para que hoy día tú seas de consuelo para otras personas. Si te ha permitido experimentar el dolor, es para que tú puedas ver el dolor de otros y entender. Tercer método, el método de la invitación. ¿Ya? Y acá para los jóvenes son expertos en este método. Yo cuando conocí a Cristo a los 18 años, yo justamente salí de vacaciones, yo llegué en diciembre, en enero me fui de vacaciones. Ya un par de semanas participando en el ministerio había escuchado exactamente 2 énfasis. Y yo dije, es interesante lo que escuché. Entonces yo le empecé a compartir de mi familia. Le hablé de todo y de cualquier tontera. Pero le hablé, no, yo estoy yendo acá y hablan de Jesús y esto, quizás cuántas cosas erradas les dije. Pero, como les dije tantas cosas erradas, no me pescaron mucho, pero sí los invité. Pero vengan, véanlo ustedes, yo no sé cómo explicarlo todavía. Pero vengan, acá hay un ministerio de jóvenes que yo admiro, que nace así. El otro día nos preguntábamos, ¿qué podemos hacer para que el ministerio juvenil crezca? Y algunos daban un argumento que sí puede ser. O sea, si un joven se siente parte y es amado en el ministerio donde participa, inevitablemente va a querer invitar a los demás. Si un joven siente que no lo pescan, que no lo escuchan, que no están con él, que nadie lo abraza, que nadie lo saluda, ¿a quién va a invitar? A nadie, si aún a él le cuesta venir. Pues. Me alegra que en las oraciones que ustedes hicieron hablen de familia, porque esos somos. En Hechos capítulo 20 hay una historia en particular, y acá me estoy desviando un poco, pero es importante para mí decirlo. Le tengo mucho cariño al ministerio juvenil. En Hechos capítulo 20 cuenta la historia de cómo un joven estuvo sentado en la ventana mientras Pablo estaba predicando. Eutico se llamaba. Y este joven, las predicaciones de Pablo eran más largas que las del Énfasis. ¿Ya? Pablo hablaba toda la noche. Entonces yo imagino que como buen joven, cuando el mensaje no es tan didáctico y esto, empiezan a cerrar los ojos. Y este joven se quedó dormido y se cayó de un 3er piso. Y el joven murió. Y sabes, dice la Biblia, que Pablo bajó corriendo las escaleras, oró y lo abrazó. Y cuando yo entendí este pasaje, que Dios me estaba hablando a mí, Dios me dijo, Felipe, tú no les das ningún abrazo a los jóvenes. Y entonces le dije, Señor, desde hoy día me voy a preocupar de abrazar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que están en la ventana que se están quedando dormidos. Y la oración
Y un abrazo puede traerlo a la vida. A la vida. Este joven cayó y murió, pero la oración de Pablo y su abrazo hizo que este joven se levantara. Entonces abracen a sus jóvenes. La energía acá. Me alegra que estén acá orando, que estén tocando la alabanza. El otro día tuvimos un encuentro MOOC. Los felicito, chicos. Abracen a sus jóvenes. Y que para ellos esto sea un hogar, una familia. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Inevitablemente le van a decir a sus compañeros: oye, quiero invitarte a mi casa. Quiero invitarte a mi hogar. Así como pasa con los jóvenes, también pasa con nosotros. Cuando llegue el momento, dice Lucas 12:12, en Dios habla hoy. Esto lo tenemos que tener siempre presente, cualquiera sea el método. Nosotros le ponemos métodos, nombres como para hacerlo más práctico. Pero al final del día, cuando llegue el momento, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseñará lo que debemos decir. Pero sí hay que tener claro que va a llegar el momento, porque estás llamado a eso. Estás llamado a eso. ¿Qué es importante? Te va a tocar orar, harto. Procura hablar de manera personal muchas veces con la gente. A veces la gente con mucha gente como que se cohíbe. Busca una cita personal. Y despierta la curiosidad. O sea, eso hay que hacerlo. Hay una historia que Felipe se encuentra con Jesús. ¿Y qué es lo que hace Felipe luego de encontrarse con Jesús? Va corriendo hacia un buen amigo llamado Natanael. Y le dice: Natanael, hemos hallado a aquel de quien habla Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret. Y Natanael lo mira y le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Desmanteló todo el gozo, todo el argumento de Felipe. Ya a los 20 segundos, pero hizo una última invitación, el último segundo antes de que el ascensor se abriera. Ven y ve. Ven y ve. Mira, no sé cómo explicártelo. He hallado lo que me ha ayudado en mi vida. He hallado aquel que ha sanado mi alma. He hallado aquel que me ha dado vida eterna. A Jesús. ¿Y de la iglesia? ¿Me estás hablando de la iglesia? ¿Que eso te ayudó? Sí, eso. No te creo. Mira, ven y velo. Ven y velo. Y de hacer discípulos. Una tremenda, tremenda misión. Creo que Dios nos va a llevar a esto. Somos una iglesia misionera. Estamos llamados a la gran comisión. Y creo que el Espíritu Santo que mora en ti y en mí nos va a llevar a compartir lo que Él mismo está haciendo en nuestras vidas. Y acá entra un segundo punto muy importante, que para mí es el más importante de todos. 1 Pedro 3:15 dice que debemos estar siempre preparados para responder a todo aquel que demande de nosotros, que pida razón alguna de la esperanza que hay en nosotros. O sea que tenemos que estar preparados. En particular acá empieza a ocuparse la palabra apologética, la apología, defender nuestra fe. Pero ¿sabes? Yo quiero hacerte una pregunta más sencilla porque quizás no somos los más grandes apologistas. Quizás no tenemos todos los datos, a pesar de que siempre es bueno estudiar. Pero hay una pregunta mucho más sencilla que tienes que responder. Porque si yo me enfrasco en una discusión, yo no sé si voy a ganar su alma. Pero si yo le comparto el Evangelio de Jesucristo, yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y el Evangelio es poder de Dios. ¿Conoces el Evangelio? Si yo te pregunto, en 20 segundos, ¿puedes decirme el Evangelio? ¿Podrías decírselo a un adulto, a un niño, a un adolescente? ¿Podrías hacerlo? El segundo punto es tener claridad respecto al Evangelio.
Tienes que entender qué es lo que dice el Evangelio. La palabra evangelio proviene de una palabra griega que significa buenas noticias. Y definitivamente el evangelio son las mejores noticias. Podríamos decir que el mensaje del evangelio es el mensaje más grande de entre todos los mensajes. Y hay 4 puntos que te pueden ayudar a entender aún mejor el evangelio. El primero tiene que ver con alguien, tiene que ver con Dios. Ese Dios que es amoroso, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero ese Dios que también es santo y justo, y que no puede pasar por alto el pecado. Y esto es importante decirlo, porque hoy día vivimos en un cristianismo que se ha quedado solamente en un Dios amoroso y permisivo, y olvidan la santidad y la justicia de Dios. Quiero decirte que tu pecado, mi pecado, nuestro pecado, el pecado del ser humano, no sería un problema si Dios fuera como nosotros. Si Dios fuera un Dios injusto, si Dios fuera un Dios inmoral, Él no tendría problemas con el pecado. Pero acá está el tema importante. La Biblia enseña que Dios es santo, santo, santo y justo. Esto quiere decir que Dios odia el pecado y además debe condenarlo con justicia perfecta. Parte importante de entender el Evangelio es que tú entiendas que Dios no solamente es amor, que en esencia es amor, sino que Dios también es santo y justo. La única forma entonces de entender que somos pecadores es comenzar a conocer frente a quién estamos. Segundo punto importante del Evangelio, nosotros. El primero, Dios. El segundo, nosotros. Todos nosotros somos pecadores y estamos en bancarrota moral. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, privados de la gloria de Dios. Incapaces de salvarnos por nuestros propios medios. Hay un diagrama que está en las 4 leyes antiguas que muestra a estas flechitas del hombre tratando de llegar a Dios, pero nunca llegan. Nunca llegan. Pecar proviene de una palabra griega que significa extraviarse, errar, no dar en el blanco. Y podemos definirlo como la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de esta. El pecador sabe que es pecador. El punto es que no sabe quién es Dios. El que está haciendo lo malo sabe que está haciendo lo malo. El punto es que no han tenido un encuentro con Dios. Génesis 6:5 dice que Jehová vio la maldad de los hombres, vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nosotros nacemos con esa inclinación natural hacia la maldad. Nacemos con esa semilla en nuestro corazón que se llama pecado. Pecado. ¿Tienes que enseñarle a un niño a mentir? ¿O vas a ver solito cómo mentir? ¿Tienes que enseñarle a ser egoísta a un niño? ¿O solito se va a dar cuenta que son sus juguetes, no del otro? ¿O solito se va a dar cuenta, hoy si le cuento esto a mi papá me va a retar, así que mejor no le cuento otra historia? ¿O no, chiquillo? Te pasó, dice el cubo. Nosotros nacemos con esa inclinación natural. Estamos en bancarrota moral. Estamos fritos. O sea, cuando te subas al ascensor tienes que decirle, estáis frito, cabrón. Estáis frito porque hay un Dios santo. Un Dios santo y justo. Pero que también te ha amado. Y acá entra el tercer punto. Cristo. La respuesta de Dios. El Hijo de Dios murió en nuestro lugar para pagar nuestra deuda. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
El escándalo de la cruz, querida familia Vitacura, el escándalo de la cruz es que esta fue una sustitución. Quiere decir que Jesús tomó tu pecado y te regaló su justicia. Justificados se llama eso. La justificación, que Él toma tu pecado y te regala su justicia. Y al hacerlo, Dios trató a Jesús con el castigo que tú y yo merecíamos, para que Dios te trate a ti con el honor que Jesús se merece. Jesús murió tu muerte para que tú puedas vivir su vida. Lo que quiero decir es que hoy tú puedes ir ante el trono de Dios como si fueras Jesús. Porque en esa cruz Jesús estuvo delante de Dios como si fueras tú o yo. Qué extraordinario fue lo que hizo Dios en esa cruz. Filipenses capítulo 2 dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, kenosis, este vaciamiento, haciéndose semejante a ¿quiénes? A nosotros. 100% Dios y 100% hombre, para ser obediente al Padre y obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino que la muerte más vergonzosa, muerte de cruz, donde iba lo peor de lo peor. Qué extraordinario lo que Jesús hizo por nosotros. Y Jesús estaba en esa cruz y dice: Abba, Abba, lema sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo hemos visto en las películas incluso. ¿Quién de acá ha visto las películas cuando Jesús clama eso desde la cruz? Jesús estaba sufriendo un dolor tan extraordinariamente fuerte, y en su momento de mayor sufrimiento, no solo porque cargó nuestro pecado, sino que porque también físicamente estaba sufriendo. Él clama al Padre y dice: Padre, Padre, ayúdame. Y por amor a ti y a mí, el Padre tuvo que mirar hacia el costado, porque en Él, en Jesús, estaba el pecado de todos nosotros. Si tu hijo te grita desesperadamente: ayúdame, ¿no irías tú corriendo a ayudarlo? ¿No irías tú corriendo a hacer lo posible para librarlo de ese sufrimiento? Fue tanto el amor de Dios por ti y por mí, que cuando su hijo estaba en su noche más oscura, Él tuvo que mirar hacia el costado. Eso me quebranta, eso me duele, porque a veces no lo entendemos y jugamos con el sacrificio de Cristo. Jugamos con el sacrificio de Jesús. Él lo entregó todo, y a veces nosotros no queremos entregar un poquito a Él. Él lo entregó todo, y a veces: no, es que está lloviendo, ¿cómo voy a ir a la iglesia? No, es que hace calor, ¿cómo voy a ir a la iglesia? No, es que hace frío. Y llenamos nuestra mente y nuestro corazón de excusas. Pero Él lo dio todo por amor. Y sabes, este pasaje de Juan 3:16, que todos lo sabemos de memoria, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Este mundo habla de un cosmos. Este cosmos implica un sistema que apunta a lo malvado, a lo perverso, un sistema diabólico que va en contra de los preceptos de Dios. Quiero contarte que si la Biblia dice que Dios amó al mundo, ¿será que Dios está diciendo que Dios ha amado o hasta ahora ha amado cuántos billones? Creo que han habido aproximadamente 70 billones de personas hasta la fecha. ¿Significa que Dios ha amado a los 70 billones de personas? Yo quiero decirte que significa algo mucho más profundo. Porque aun si yo dijera que Dios amó al mundo implica que Dios amó a los 70 billones de personas a la fecha, yo estaría poniendo un límite a su amor.
Yo quiero decirte que significa que Dios amó tanto al mundo que lo dio todo, pero ese amor es un amor tan distinto al nuestro, porque Dios amó no solamente a los 70 billones de personas, sino que amó a gente que por naturaleza lo odiaba. Gente de ese sistema que va en contra de Dios, gente que creció odiando a Dios. Qué difícil es amar a alguien que te odia. Y Dios amó a un mundo que lo odiaba. Qué extraordinario es el amor de Dios. Juan 1:51 dice: de cierto os digo, Natanael se acerca a Jesús, le dice a Felipe: ya Felipe, mira, lo voy a intentar. Natanael se acerca a Jesús. Jesús lo ve y dice: he aquí un verdadero israelita. Señor, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y porque te dije que te vi bajo la higuera, ¿tú crees? Porque te digo que te vi cuando tú estabas orando, ¿tú crees? De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esto es muy interesante porque yo preguntándome, ¿por qué le das esta referencia? Muchos años atrás, probablemente este verdadero israelita conoce muy bien la historia. Muchos años atrás, Jacob, Israel, cuando estaba huyendo de su hermano, Esaú, se queda dormido y apoya su cabeza sobre una roca. Y él tiene un sueño. El sueño es que el cielo y la tierra se conectan por una escalera. Y sobre esta escalera suben y bajan los ángeles de Dios. Y Jesús le está diciendo a Natanael: esa historia que tú conoces muy bien, de tu ancestro Jacob, que soñó esto, quiero decirte que hoy día tú lo estás viendo. Hoy día tú estás viendo al Hijo de Dios, que es la escalera entre tú y el cielo. Imagínate así, ¡puf! Extraordinario, increíble. Cuarto punto, dentro de este segundo punto de tener claridad en el mensaje. Usted, la otra persona, la que está escuchando lo que tú le estás diciendo. Ya llevamos más de 20 segundos, lo sé. El Señor nos dé la sabiduría para hablar a veces en conversaciones más cortas. Pero este cuarto punto es que se requiere una respuesta personal. ¿Qué piensas de lo que te estoy hablando? ¿Qué piensas de que Dios te amó? Romanos 10:13. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Nosotros, como iglesia, hijos de Dios, hemos visto la plena revelación de la gloria de Dios en la cruz del Calvario. Hubo reyes, hubo profetas, hubo hombres importantes, hombres y mujeres importantes a lo largo de la historia que esperaron toda su vida ver lo que hoy día nosotros vemos. Que esperaron toda su vida tener el privilegio que hoy nosotros tenemos. Que nosotros vimos la plena revelación de la gloria de Dios en la cruz del Calvario. ¡Qué privilegio! La pregunta es, ¿cómo responderemos? ¿Cómo viviremos a la luz de lo que hemos recibido? Y acá entra el tercer y último punto y con esto termino. ¿Ya? ¿Cómo voy con la hora, chiquillos? ¿Bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Barreras existentes, barreras reales. ¿Cómo romper esas barreras? Que a veces es complejo. Nos vamos a dar cuenta que va a haber gente que nos va a querer escuchar y gente que no nos va a querer escuchar. Miren, evangelizando, personalmente he vivido muchas cosas. Nunca me han perseguido para matarme, pero sí me han gritado de todo, me han bañado a garabatos, me han golpeado. Un familiar me golpeó por ser cristiano. Familiar, y el que menos me esperaba yo. Pero fue el que más confianza tuvo para pegarme. ¿Cómo romper las barreras que se ponen cuando uno comienza a compartir de Jesús?
Lo primero que tú tienes que tener claro, porque a veces nos estresamos con esto, con la duda. ¿Ya? La gente va a dudar. Aún nosotros dudamos. Entonces quiero decirte que la perspectiva divina sobre la duda no es que Dios se enoja por tus dudas sinceras. Al contrario. Al contrario. Hay dudas honestas que Dios quiere responder. Jesús le dice a Tomás, tócame. ¿Se acuerdan de la historia? Están los discípulos, están con Jesús, luego Jesús ya no está, llega Tomás y le cuentan, oh, estuvimos con Jesús. No, no les creo, sí. ¿Cómo va a ser posible que van a estar con Jesús, chiquillos? ¿En serio? No, no. Si yo lo toco, lo veo, lo toco, lo abrazo, ahí recién, si es que les voy a creer. Y Jesús se presenta a Tomás. Le dice, acá estoy, Tomás, tócame, toca mis heridas, toca mis heridas, deja de ser un incrédulo, le dice, y comienza a creer. Dios no se espanta por nuestras dudas, ni por las dudas de las personas. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Que fue Jesús mismo el que le dijo a Tomás, tócame. A veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios. Nuestro trabajo es compartir el mensaje. Jesús va a decir, tócame, deja tu incredulidad y cree. Y cree. Tipos de barreras. Una de las más comunes, las percepciones erróneas. Muchos temen que el cristianismo les robe su identidad o libertad. Para muchos, ¿el cristianismo qué es? El cristianismo es que tú tengas que ponerte una túnica quizás, y tengas que caminar de rodillas de aquí hasta un templo para que Dios escuche tus plegarias. Para muchos el cristianismo, ¿qué es? Es que acá me van a obligar a no hacer esto, seguir un patrón de reglas. Y ya tengo reglas en la casa, ya tengo reglas en el trabajo, ahora quieren que me ponerme reglas en el diario vivir. No. Perspectivas erróneas. Y ojo, que aún nosotros dentro de la iglesia lo creemos muchas veces. Muchas veces creemos esas perspectivas erróneas. Pero Juan 10:10 dice que Jesús ha venido para darte vida y vida en abundancia. En abundancia. Viene a hacerte libre. Y en libertad podemos hablar estas cosas. Una segunda barrera son los obstáculos intelectuales. Siempre nos vamos a encontrar con aquel que dice, es que yo sé más que tú. Y para mí el cristianismo, lo menos que tiene, es lógico. Yo me he encontrado con ellos muchos, aún yo en algún momento quizás fui uno de ellos. ¿Qué hacemos ahí? Mira, hay que ser honestos. A veces nos queremos llevar toda la pega, pero también podemos desafiar a la gente, pero investiga. Es importante que nosotros aprendamos, nos capacitemos. Es ahí que la bendición de la edición educativa. Tenemos una edición educativa en nuestra iglesia que es una tremenda, tremenda bendición para aprender. No podemos esperar saberlo todo si es que alguien no nos enseña. Y ¿sabes? Te vas a dar cuenta que la Biblia tiene las respuestas para todo. O sea, Dios no te va a defraudar con eso. Dios no va a permitir que tú te quedes con la boca callada así como, ¿de dónde saco la respuesta? No, Dios te la va a dar. Definitivamente. Entonces, animarlos a ustedes, pero también animar a la gente que escucha. Investiga. Investiga. En algún punto hasta no vale la pena involucrarse en una conversación tan científica o intelectual. Es decir, pero mira, asegúrate que lo que tú estás diciendo es correcto. Ayer me junté con un amigo y me contó que en su trabajo él trabaja con judíos. Y él me comenta una perspectiva muy interesante. Ellos son muy tradicionales. Él me dice, es que ellos no conocen a Dios. De hecho, conocen poco la Biblia, pero se saben todos los ritos, se saben todas las fechas. Pero es como celebrar el 18. Hay gente que celebra el 18 y ni siquiera sabe lo que ocurre el 18. ¿Ya? Algo así pasa con ellos, me dice. Y ellos siguen un libro, me dice, de un caballero, no me acuerdo el nombre en específico, no sé si alguna de ustedes lo escucharon, pero que habla, ¿cómo fue que me dice él? Que habla de que Jesús en su adolescencia viaja a Oriente
como a la India, China, y ahí aprende como de los sabios de ese lugar, y después vuelve a Israel a enseñar todo lo que había aprendido. Y eso lo escribió un hombre, efectivamente hace como 150 o 200 años atrás. Y ellos diciendo, es que yo estoy convencido que lo que dice este hombre es cierto. Porque la Biblia no me dice qué pasó con Jesús cuando él era joven. La campana de las 12. Hemos estado harto rato acá. Y dice que, mi amigo me dice, ¿y sabes qué? Me puse a investigar, pues. Y me di cuenta que cuando este hombre sacó este libro, toda la comunidad de ese momento como que le empezó a rebatir esto y esto otro. Viajaron al lugar de donde él dice que saca la información. Ninguno de los de ese lugar le dice, yo no conozco a este hombre, yo no conozco el libro que escribió, yo jamás he hablado con él. Está ahí, explícito. Y es más, él tuvo que declarar con sus propias palabras, este hombre que escribió este libro, lo que yo escribí es falso. Y hay gente que hoy día cree en eso. Entonces, ¿qué decir a la gente? Mira, investiga. Asegúrate. Por favor, asegúrate. Un tercer y último aspecto, dudas morales. Última barrera. A veces el problema no va a ser ni la perspectiva intelectual, ni una percepción errónea. A veces el problema va a ser que la gente no va a querer abandonar su pecado. Y en eso nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Va a haber gente que va a querer abandonar su pecado y gente que no va a querer abandonar su pecado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Orar. Orar por ellos. Es un desafío ser un cristiano contagioso. Dios creo que nos está capacitando para aquello. Pidámosle al Señor la sabiduría, pidámosle al Señor ser llenos de Él para que nos ayude a hacerlo. Oremos, ¿les parece? Para terminar.